Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién era Gianni Versace. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Giovanni Maria Gianni Versace fue un diseñador de moda, socialité y hombre de negocios italiano. Fue el fundador de Versace, una casa internacional de moda de lujo que produce accesorios, fragancias, maquillaje, muebles para el hogar y ropa. Giovanni Maria Versace nació en la ciudad de Reggio, Calabria, el 2 de diciembre de 1946 y creció con su hermano mayor Santo Versace y su hermana menor Donatella Versace, junto con su padre y su madre modista, Francesca. Gianni tuvo una hermana mayor, Tina, que murió a los 12 años debido a una infección por tétanos tratada incorrectamente. Versace estuvo fuertemente influenciado por la historia griega antigua, que domina el panorama histórico de su lugar de nacimiento. Asistió al Liceo Clásico Tommaso Campanella, donde estudió latín y griego antiguo, aunque no llegó a completar el curso. El joven Gianni también estuvo fuertemente influenciado por Andy Warhol. Versace comenzaría su aprendizaje a una edad temprana en el negocio de costura de su madre, que empleaba hasta una docena de costureras. Posteriormente, se interesaría por la arquitectura antes de mudarse a Milán, a la edad de 26 años, para trabajar en diseño de moda. En 1973 se convertiría en el diseñador de Biblos, una exitosa línea juvenil de Gianni, y en 1977 diseñó Cómplice, otra línea más experimental para Gianni. Unos años más tarde, animado por su éxito, Versace presentó su primera colección exclusiva para mujer en el Museo de Arte, Palazzo della Permanente de Milán. Su primer desfile de moda seguiría en septiembre de 1976, coincidiendo con su primera colección para hombre, que también llegó en septiembre. Después de presentar su colección de hombre, se unió con Jorge Saud, quien más tarde se volvería socio de Giorgio Armani. En 1978 se abriría su primera boutique en la Vía de la Spiga de Milán. Con la apertura de su boutique en Milán, Versace rápidamente se convirtió en una sensación en la escena de la moda internacional. Sus diseños empleaban colores vivos, estampados atrevidos y cortes sexys, que contrastaban refrescantemente con el gusto predominante por los colores apagados y la simplicidad. Su estética, que combinaba un clasicismo lujoso con una sexualidad abierta, le atrajo muchas críticas, además de multitud de elogios. Se cita a Versace diciendo: "No creo en el buen gusto", lo que se reflejó en su descarado desafío a las reglas de la moda. Un dicho popular que hacía referencia a la rivalidad de Versace con Giorgio Armani era: "Armani viste a la esposa, Versace viste al amante". A partir de ese año, Versace construyó la empresa con el apoyo de su familia, empleando a su hermana Donatella como vicepresidenta y a su hermano Santo como presidente de la empresa. El ámbito de acción de Donatella se extendería a la supervisión creativa, donde actuó como consultora clave para Versace. Gianni también contrataría al marido de Donatella, Paul Beck, como director de moda masculina. Entre las innovaciones más famosas de Versace se encuentra su invención en 1982 de un tipo de cota de malla superligera llamada Oroton, que se convirtió en un material característico de sus conjuntos. Sus trajes se inspiraron más en su experiencia en la sastrería femenina, partiendo de los modelos masculinos de Savile Row, al elaborar trajes que acentuaban la forma masculina e insistían en los hombres como objetos sexuales. Versace estaba muy orgulloso de su herencia del sur de Italia e infundió en sus diseños motivos inspirados en la moda histórica y los movimientos artísticos, especialmente el arte greco-romano. Esto es evidente en el logotipo de la empresa, la cabeza de Medusa y motivos recurrentes como la llave griega. Gianni también permitiría que su amor por el arte contemporáneo inspirara su trabajo, creando grabados gráficos basados en el arte de Roy Lichtenstein y Andy Warhol. Versace hacía ostentación del lujo en sintonía con la época de Ronald Reagan y del consumismo ilimitado, en la que los referentes sociales parecían ser los yuppies y las estrellas del rock que amasaban grandes royalties. En 1982, Versace ampliaría el negocio a joyería y artículos para el hogar, diseñando muebles, porcelana y textiles de lujo. Estos artículos más asequibles llegaban a un público de clase media y ayudaron al apogeo de la casa italiana. Gianni se caracterizó por mantener un control creativo total sobre todos los aspectos de su empresa. En 1984 y 1985 contribuyó con una edición Gianni Versace, especialmente diseñada para la línea Mark VII del fabricante de automóviles de lujo estadounidense Lincoln. En 1989, la firma se expandió hacia la alta costura con el lanzamiento de Atelier Versace. Versace
sería conocido por emplear celebridades en sus campañas de marketing y sentarlas en las primeras filas de sus desfiles de moda, siendo el primero en hacerlo. También se le atribuye haber inventado la moda de las supermodelos de la década de 1990, al descubrir a importantes supermodelos como Naomi Campbell, Christy Turlington y Linda Evangelista, a quienes presentó tanto en la pasarela como en campañas publicitarias. A lo largo de su carrera, Versace fue un prolífico diseñador de vestuario para producciones teatrales y artistas escénicos. Sus diseños estaban bien servidos por su inclinación por los colores llamativos, las cortinas, los adornos y un conocimiento enciclopédico de la historia de la moda. Fue un estrecho colaborador del Ballet de Teatro de La Scala de Milán y diseñó el vestuario para el ballet Joseph's Legend de Strauss y Don Pascal de Donizetti en 1982. También diseñó el vestuario de 5 producciones del Bayard Ballet: Dionysos en 1984, Leda and the Show, 1987, Morose ou la Métamorphose des Dieux, 1986, Chaka Zulu, 1989, y el Ballet du Siècle. En 1990, diseñó el vestuario para la producción de Capriccio de la Ópera de San Francisco. Versace también diseñó para Michael Jackson y Paul McCartney en su video 666 de 1983 y el vestuario de Elton John para su The One Tour. En 1994, la hasta entonces modesta actriz Liz Hurley saltó a la fama planetaria al lucir un vestido Versace de vertiginoso escote, apenas prendido por unos imperdibles. Pocos años después, la polémica película Showgirls incluyó un diálogo donde su protagonista, Elizabeth Berkley, aludía a su vestido Versace y le replicaban sobre cómo pronunciar correctamente dicho apellido italiano. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Era 1982 cuando Versace conoció a su socio y pareja, Antonio D'Amico, un modelo y diseñador de moda, también italiano, y su relación duraría hasta el asesinato de Versace. Durante este tiempo, a Versace le diagnosticaron cáncer de oído. Gianni era abiertamente homosexual y era una figura permanente en la escena internacional de la moda junto con Antonio D'Amico. También era conocida la adoración de Versace hacia sus sobrinas y sobrinos, los 2 hijos de Santo, Francesca y Antonio, y los 2 hijos de Donatella, Allegra y Daniel. La mañana del 15 de julio de 1997, Versace salió solo de su mansión y caminó por Ocean Drive para comprar sus revistas matutinas. Por lo general, Versace hacía que un asistente caminara desde su casa hasta el News Café cercano para recoger sus revistas, pero en esta ocasión decidió ir él mismo. Versace había regresado y subía las escaleras de su mansión en Miami Beach para abrir la puerta, cuando un hombre vestido con camiseta gris, pantalón corto negro, sombrero blanco y portando una mochila, se le acercó por la espalda y le disparó 2 veces en la cabeza a quemarropa con una pistola calibre 40 Tauro PT-100. Un testigo intentó perseguirlo, pero no pudo alcanzarlo. El camión robado de una de las víctimas, así como la ropa de Cunanan, un pasaporte alternativo y recortes periodísticos de los asesinatos de Cunanan serían encontrados en un estacionamiento cercano por agentes de policía. Gianni sería declarado muerto en el Jackson Memorial Hospital de Miami a las 9:21 am. Tenía 50 años en el momento de su muerte. El asesinato de Versace fue presenciado por su ex estilista principal del Reino Unido, Dean Aslett, que estaba de vacaciones en South Beach, Miami, y había salido de fiesta con Versace unos días antes. Versace fue la última víctima de Andrew Cunanan, un asesino en serie que anteriormente había asesinado a otros 4 hombres, incluidos su ex amante, el arquitecto David G. Madson, quien fue encontrado en la orilla este del lago Rush, Minnesota, con heridas de bala en la cabeza y espalda, y el promotor inmobiliario Lee Miglin. Miglin había sido torturado, atado con cinta adhesiva en sus manos, pies y envuelto con una bolsa alrededor de su cabeza. Luego fue apuñalado 20 veces con un destornillador y se le cortó la garganta con una sierra, para posteriormente robarle sus objetos de valor. A raíz de este asesinato, el 12 de junio de 1997, Cunanan había pasado del 449avo fugitivo en la lista del FBI a entrar entre los 10 fugitivos más buscados, convirtiéndose en la primera persona de San Diego incluida en dicha lista. Cunanan se suicidaría en una casa flotante 8 días después del asesinato de Versace, al parecer para evitar la captura de la policía. Aunque la policía revisó la casa flotante donde murió Cunanan, este no dejó nota de suicidio y tenía varias pertenencias personales. La policía consideraría pocos de los hallazgos como relevantes, a excepción de multitud de tubos de crema de hidrocortisona.
La policía dictaminó que Cunanan se suicidó con la misma pistola que usó para matar a Versace, y además se supo que el asesino había estado en la casa de Gianni 2 días antes del crimen. Cunanan estaba obsesionado con el diseñador y a menudo se jactaba de su estrecha amistad con Versace, aunque esto era sintomático de los delirios de grandeza de Cunanan, que era un mentiroso compulsivo y muy a menudo afirmaba falsamente haber conocido a distintas celebridades. Sin embargo, los agentes del FBI creían firmemente que en este caso, Versace y Cunanan sí se habían conocido previamente en San Francisco, aunque su relación sigue siendo un misterio. En sus últimos años, Cunanan había vivido sin un trabajo específico, haciendo amistad con hombres mayores adinerados y gastando su dinero para impresionar a conocidos de la comunidad gay local, presumiendo de eventos sociales en clubes o a menudo pagando la cuenta en restaurantes. En el año 2008, Maureen Orth publicó un artículo en Vanity Fair informando que Cunanan y Versace se habían conocido brevemente en San Francisco en 1990 y según afirmaciones de varios testigos presenciales que podrían haber interactuado en ocasiones posteriores, ya que al parecer ambos estaban involucrados en relaciones sexuales. Maureen Orth reconstruyó concretamente cómo Cunanan y su amigo Ellie Gold conocieron al diseñador de moda en la sala VIP de la discoteca Colossus. La única razón posible, y solo para el asesinato de Versace, la dio Bill Hagmaier, antiguo jefe de la unidad de abusos infantiles y asesinos en serie del FBI, el cual comentó que, aunque Versace no fuese personalmente simbólico, era el homosexual rico, con una vida de éxito y una aceptación pública, que Andrew Cunanan nunca podría ser ni tener. Sin embargo, la familia de Versace siempre ha negado rotundamente que los dos se hayan conocido, y a día de hoy, la policía aún no sabe por qué mataron a Versace. El cuerpo de Versace fue incinerado y sus cenizas devueltas a la finca de la familia cerca de Chernobyl y enterradas en la bóveda familiar, en el cementerio de Moltrasio, cerca del lago Como. A la liturgia del funeral de Versace, celebrada en la Catedral de Milán, asistieron más de 2.000 personas, entre ellas Catherine Bissett Kennedy, Naomi Campbell, Elton John y Diana, princesa de Gales, que moriría en un accidente automovilístico poco más de un mes después. En septiembre de 1997, la herencia de Gianni Versace anunció que el hermano de Versace, Santo, y su socio, Jorge Saud, serían los nuevos dueños de la colosal Gianni Versace S.p.A., mientras que la hermana de Versace, Donatella, se convertiría en la nueva jefa de diseño. En su testamento, Versace también dejó el 50% de su imperio de la moda a su adorada sobrina, Allegra Versace. Ella y su hermano menor, Daniel, heredaron además la rara colección de obras de arte de Versace. Allegra heredó una participación valorada aproximadamente en $500 millones cuando cumplió la mayoría de edad en 2004. Apenas tenía 11 años cuando su tío fue asesinado. Versace también dejó a su pareja, Antonio de Amico, una pensión mensual vitalicia de 50 millones de liras, aproximadamente $26.000, y el derecho a ocupar cualquiera de las residencias Versace Homes en Italia y en los Estados Unidos. Actualmente, De Amico tiene su propia compañía de diseño de moda. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.